Hacemos todo por ver crecer el campo. Porque cuando crecen los cultivos, crecen las oportunidades, las expectativas, las certezas, las garantías, los rendimientos, las rentabilidades. Crecen los campos, los productores, las empresas. Crecemos todos. Por eso en Don Mario investigamos y aplicamos la mejor tecnología de soja, maíz y trigo para que coseches los mejores resultados. Don Mario, el crecimiento está en nuestra genética. De campo. ¿Qué es ser de campo? Es descubrir que la pasión por la naturaleza está en tu naturaleza. Es tomar la tierra y hacerla crecer con innovación. Es el orgullo de ver que juntos tu campo y el de la tecnología también crecen. Es prepararse para rendir más, siempre. Y por sobre todo es entender que ser de campo es algo que nunca dejas de ser. Nidera Semillas. Crecemos juntos. Cada una de nuestras semillas está conectada a una red. Una enorme red de expertos en maíz que se extiende hasta donde sea que estés. Hombres y mujeres dispuestos a compartir lo que saben y lo que sienten para potenciar tu plan de producción. Porque no importa dónde quieras sembrar, siempre vamos a estar ahí cerca para alimentar tus resultados y hacer crecer nuestro vínculo. Pioneer, estamos donde estás. Bueno, buen día a todos. Ya la presentación la hizo Pau, mi nombre es Juan Manuel Sánchez. Y el objetivo de Protea también lo explicó Pau. A mí me toca tratar de explicarles cuáles fueron los resultados que nos dieron cuando tomamos los datos productivos y los pasamos a números. Entonces, la idea es explicarles cómo llegamos, qué supuestos tomamos para llegar a esos números y cómo llegamos a obtener el dato de margen bruto y de rentabilidad de cada situación. Los supuestos, básicamente, los más comunes, o los que tienen mayor impacto, es que las dosis de fertilización en los ambientes de alta son un 30% mayor que en los ambientes de media, que la densidad lograda en los ambientes de alta es un 15% mayor que en los ambientes de media, y lo que son costos de alquileres, acá está 15 quintales tomamos el valor de 15 quintales para los ambientes de alta, 12 quintales para los ambientes de media, y todos los costos relacionados a insumos, a seguro, a flete, a todo lo que es costos de producción y costos de comercialización, los sacamos de todos los datos que vamos teniendo de la consultora. Son datos que vamos tomando de todas las campañas. Y los valores que vamos tomando para referenciar el ingreso que tiene que ver con el precio de maíz, lo tomamos al 1 de mayo después de cada cosecha, digamos. Ahí damos el cierre y a partir de ahí hacemos el análisis de toda la campaña. Entonces, bueno, esto lo terminé de explicar recién. ¿Cómo llegamos al valor de margen bruto? Arrancamos por el ingreso, que es el rendimiento de cada híbrido por el precio que tomamos el 1 de mayo. A eso le descontamos los costos de cosecha y comercialización, nos da el ingreso neto. A eso le descontamos los costos de producción y llegamos al valor de margen en dólares por hectárea. Y el dato que más nos interesa, o que le vamos a poner más foco hoy, tiene que ver con la rentabilidad, que nos da una noción, una idea de la cantidad de dólares que nos retorna la inversión que estamos poniendo en cada uno de los planteos. Y con esto, es decir, poniendo foco en la rentabilidad, lo que hicimos fue agarrar toda la masa de datos que teníamos en realidad teníamos 4 campañas para analizar, una la sacamos porque fue la primera y hubo una variabilidad ahí marcada por el ambiente. Un solo ambiente.
un solo ambiente y había, en el ambiente de alta había habido problemas de helada cuando se sembró, entonces nos distorsionaba mucho el dato. Y llegamos a este cuadro, a este análisis. En el eje vemos la rentabilidad, el cuadro nos muestra la rentabilidad de todo el set de datos en los ambientes de alta y de media productividad. Entonces una de las conclusiones que llegamos, que estuvimos hablando, era primero la similitud de datos. Es decir, lo que primero nos parecía era que íbamos a encontrarnos con que en los ambientes de alta los valores de rentabilidad por lo general iban a estar por encima de los ambientes de media. Y lo que terminamos viendo en estas tres campañas, que son las de 16-17, 17-18 y 18-19, datos muy parecidos. Tanto de la mediana, que es el punto en el cual el 50% de los datos quedan por arriba y el 50% por abajo, como de los extremos. Tanto el techo como el piso están en valores que casi no tienen diferencia. Y eso es un dato que nos llamó la atención. Entonces nos llevó a pensar si esta cuestión tiene que ver porque nos falta todavía masa crítica de datos o porque nos falta ajustar quizá en los ambientes de alta, donde pensamos que nosotros tendríamos que encontrarnos con mayores márgenes, mayores rentas. Y después lo que terminamos viendo, a medida porque después viene el análisis campaña por campaña, que en la variabilidad de rendimientos por campaña es la que nos termina definiendo que por lo menos en los datos de estos tres, lleguemos a este valor en donde casi no hay diferencia entre las tres. Lo otro que nos disparaba esto que hablábamos con Juani es lo que decía él del techo, de los de alta, pero también en los de mediana a veces, si uno ajusta la tecnología, el maíz, tranquilamente, que lo demostró el Tardío también, a veces lo limitamos mucho en temprano en determinados ambientes. Teniendo este ajuste de manejo, tiene valores de rentabilidad interesantes, por lo menos hasta ahora. Y eso, y quizás, lo otro que dijo Juani, nos falta ajustar en estos ambientes, por lo menos en los N que tenemos en la red, para aprovechar esos ambientes de mayor productividad, ex ante, porque nosotros lo que hacemos en la red es evaluarlo antes. Nos ha pasado que hubo algún ensayo que nos dio más de mediana que el de alta, pero es lo que nos ocurre a nivel lote. Así que bueno, era aclarar eso. Sí, una cosa por ahí que cuando lo hablamos con Pau, que mostrarles, quisimos hacer foco en la renta, pero este mismo gráfico, cuando vemos el rinde en este set de datos, la mediana de los ambientes de alta da 12.000 kilos y la mediana de los ambientes de media da 10.800. O sea que la diferencia de rinde está. El tema es que cuando metemos todos los datos de rentabilidad y la variabilidad que genera ahí el tema de costos y cómo influye cada una, termina generándonos esto. Entonces nos parecía bueno poder mostrarlo. Después de esta, lo que hicimos fue, bueno, a ver, veamos dentro de cada campaña, porque ese era el set de datos de todas las campañas juntas. Entonces, veamos la variabilidad que tuvo cada campaña adentro. En verde están las campañas de la 16-17, en naranja la 17-18 y en gris la 18-19. El primer gráfico es el de rendimiento y el de rentabilidad. Y lo que veíamos acá, una cosa que por ahí no lo comentamos del anterior, es que también sucede acá, y es un punto que me parece importante, porque después se ve dentro de cada campaña, es la variabilidad. Es muy alta la variabilidad de situaciones que nos encontramos cuando vemos dónde podemos estar parados en una situación y en otra. Pero bueno, acá como estaban todos los datos de las campañas, dijimos, bueno, por ahí hay un efecto muy marcado de campaña. La idea entonces fue abrir la variabilidad por la campaña y también vemos que la variabilidad dentro de una misma campaña por situación es alta. Podemos estar en una situación de 39 como de 25. Igual, también lo que vemos es que en las campañas buenas, o lo que nos deja ver acá, si tomamos como referencia que esto es una campaña buena, muy buena y regular, lo que nos termina mostrando es que en las campañas buenas a muy buenas la variabilidad se reduce. Y en las campañas regulares la variabilidad se hace más marcada. Y eso también nos juega, que ahora cuando veamos, este es el ambiente de alta productividad, cuando vemos los ambientes de media productividad, esa variabilidad se manifiesta también, pero lo que nos pasa es que estos datos de rendimiento o de ambiente que están marcando las medianas acá de rinde, bajan, pero no baja tanto el dato de la mediana o del ambiente que está mostrando
la campaña donde menos rendimiento o menos ambiente tuvimos. Entonces, bueno, esto es abierto por campaña. Acá está lo que les comentaba un poco hoy. Hay diferencias entre campañas y diferencias significativas de rinde entre campañas. Y en lo que vemos acá en los de alta productividad es que cuando analizamos desde el punto de vista de la renta, copia el formato que tuvo el rinde. La rentabilidad acá, por una cuestión de costos, siguió... ¿Se escucha? Sí. ¿Se ve en el gráfico? Lo que nos muestra es que el dato de rentabilidad copió el dato de rendimiento campaña por campaña. Y que ahora vamos a ver no nos da lo mismo en los datos de mediana productividad. Sí, acá, bueno, lo que les contaba hoy, en los años de rendimientos de buenos a muy buenos, en los ambientes de baja, de media productividad, vemos que el ambiente o los rendimientos medianos bajan, pero no baja casi, o no tiene casi diferencia en la campaña 17-18, donde fue una campaña más floja. Y eso hace que cuando llevamos estos datos a la rentabilidad, se comporte distinto la rentabilidad con relación a los ambientes de alta. Vemos acá que la rentabilidad fue mejor la peor en el primer año, no copió la baja de rinde en el segundo y ni hablar se disparó en el año que tuvimos rendimientos más altos. Y que si nosotros veíamos en el gráfico anterior las medianas y los extremos de cada cuadro, nos indican que estos valores son muy parecidos a los de alta productividad. O sea que en ambientes de media productividad estuvimos explorando datos de rentabilidad muy parecidos a los otros, pero con diferencias bastante importantes de rinde. Y eso tiene que ver con la diferencia de costos, porque, como le comentábamos hoy. Los costos los tenemos más ajustados, digamos, o determinados, o mejor ajustado al ambiente en los de mediana que en los de alta. Eso es una conclusión a la que llegamos, pero el tema que termina generando esto son una serie, lo que hablábamos hoy, del dato principal de la diferencia de fertilización en relación a costos, el dato de densidad y el dato de que hay un diferencial de alquiler también metido que te hace que cuando los años no son tan buenos de rinde, esto se te invierte. La pregunta justo era esa, de que cuáles eran las variables dentro del costo que estaban jugando por la columna verde contra la naranja. El impacto, Juan, es que tenés ahí metido 3 quintales de diferencia en el valor del alquiler y tenés el 30% de diferencia de costo en fertilizante y el 15% en semilla. Después, lo que nosotros no quisimos mostrar, que creo que el primero o segundo año lo hicimos, fue la situación de cada híbrido puntual con su densidad y con su ambiente. Entonces ahí podés ver cada situación puntual. Que hicimos ver, agarrar todo el set de datos y ver qué nos daba como tendencia, pero lo que termina pasando es que el diferencial de costo que tenés en años donde el rinde no te acompaña, no te compensa y en esos años te termina quedando igual o a veces algo mejor un ambiente de media productividad que el de alta por la diferencia de costos. La estructura de costos entre estos son parecidas, pero al momento de la simulación y quizá en un año donde la campaña mostró niveles de productividad menor, en esa fecha que tomamos el dato, el nivel de precio fue mayor. Entonces ese año te quedó... Y que eso, por experiencia, porque me ha tocado hacerlo varios años, muchas veces sucede. Y también por ahí, por la temporalidad de cómo se generan a veces los precios del maíz, cuando nosotros tomamos esto, y por ahí también tiene algo a favor en relación a por ahí a periodos de precios, no sé, después de junio, julio, donde por ahí baja. Pero seguramente fue porque el precio tomado era más alto. Bueno, y por último, Pablo me dijo que sea rápido. No sé si tiene alguna consulta de lo anterior. Se ve que se entendió poco, ¿no? No, y por último queríamos mostrarle, que Pablo me dijo que ponga cómo están los resultados de margen y renta de esta campaña. Esto lo armamos el 3, ya cuando se había dado el incremento de este 3% de retención a la soja.
el valor tomado, están por acá abajo, el valor tomado para maíz es de 138, de precio de 138 para lo que es campaña nueva, de soja 2.15, creo que después tuvo un rebote ahí, creo que ayer, antes de ayer andaban 2.20, y de trigo fue de 180 porque como esto ya estaba cosechado, el valor que tomamos para trigo era el de la mayoría de las ventas que teníamos hechas, porque por ahí si se acuerdan, mucho trigo se terminó definiendo la venta después de las PASO. Y los valores que andaban ahí fueron de 180, después llegó a 200, pero la simulación la armamos con 180 y 2.15 para soja. Así que los resultados que nos dan para esta campaña nos son bastante alentadores. Nos queda una rentabilidad mayor para maíz. Soja puede llegar a subir un poquitito si calculamos esto a 2.20, que es lo que andaba. Y trigo soja en este valor, si bien 180 no es un valor malo para trigo, pero los 2.15 cuando vamos al doble cultivo tiene mucha incidencia en la soja en el doble cultivo y termina estando en valores bajos. Y esto, una aclaración, es el margen bruto y la rentabilidad del cultivo. Esto no tiene impuestos, no tiene gastos de estructura, no tiene retiros de empresario, no tiene nada. O sea que esto es netamente el resultado del cultivo. Así que va a ser una campaña que sin ninguno de estos... Ah, y perdón, para soja la estimación está dada con 4.000 kilos de soja por hectárea, para maíz 10.000, para trigo soja 4.500 de trigo, 2.500 de soja de segunda. Así que esos son los datos que nos dan. Así que esperemos que algunos de estos indicadores nos den una mano, aunque sea el rinde, y después pelear un poco por el tema precio de soja, no sé en qué va a quedar, pero la verdad que los números no son muy alentadores para lo que viene. Así que bueno, eso era un poco lo que teníamos para contarles.